siguen decreciendo, pues a pesar de meterle cientos de miles de dólares en acarreadores, solo marcharon los corruptos de los mismos de siempre y no superaron, Giovanni, los 2.500. Sí, quemaron un punto chivo, pintaron paredes y el Bitcoin. Ahí vemos las fotografías con algunas camisas que tienen los emblemas de los partidos tradicionales. Vemos las manchas que han hecho, asimismo a esta parte de la Chivo Gollet. Vemos una manifestante que en principio es familiar del general David Munguía Payés, guardando arresto domiciliario en su residencia acá en Panchimalco. Y vemos esta foto aérea que nos pone en perspectiva lo que es la plaza Francisco Morazán, las camisetas que ya mencionábamos. Ahí tenemos la visión, la vista aérea panorámica de la plaza Francisco Morazán. Ahí está el antiguo edificio del Banco Salvadoreño, el parqueo de la plaza Morazán, el Teatro Nacional a un costado. Y vemos pues lo disperso de las personas que en ese momento estaban transitando o se encontraban concentradas en esa área a esa hora de la mañana del 15 de septiembre de 2021. Giovanni, tú nos estás contando y nos pones en perspectiva un relato de lo que es una marcha y la lectura que pueda tener esa marcha en comparación a otras que se daban en los 80 que concentraban 200.000 personas, que tú estás diciendo, sí. Y acá Walter Araujo nos pone en perspectiva que podrían haber alcanzado 2.500 personas con la ventaja que era un día feriado. Y es que hay un porqué, pues. O sea, había un élan vital en el sentido de la marcha popular, de la protesta de calle en los 70, 80, porque había efectivamente una dictadura militar. Así era así. Había masacres, desapariciones, torturas, muertos, cárcel, persecución, destierro, por supuesto, exilio. Todo eso vivíamos todos los días. Y había miedo también. Miedo a la represión, miedo a la captura. Muchísimo miedo, pero esa es la escuela, sobreponerse al miedo. ¿Y por qué había gente en las calles sabiendo que nos iban a disparar? ¿Y por qué íbamos a enterrar a nuestros muertos sabiendo que nos iban a disparar? ¿Qué te motivaba a ti a estar ahí? Bueno, es que era una dictadura, era un deber cívico sacar a esos criminales del poder. No podíamos ser jóvenes dignos. Pero no es una utopía la que estás diciendo. No lo hicimos. Te lo digo con respeto. Bueno, no lo hicimos, luchamos, claro, no ganamos la guerra. Eso ya es otro cantar. Pero nosotros peleamos. Y se murió muchísima, compañeros míos, compañeras mías, novias. Bueno, es que fue increíble la represión y aún así salíamos. Claro que había miedo. Nadie es más miedoso que yo. Reto a alguien que sea más miedoso que yo. Pero, hombre, tampoco tan miedoso que me niegue a cumplir un deber cívico. Era sacar a los militares del poder. Esa era la lucha, había una razón. Estaban pisoteando el honor nacional, la dignidad nacional a nuestra gente, maltratando a los campesinos, a los estudiantes, matando sacerdotes. Eso es cuando decimos dictadura. Miren la gran distancia que hay de una realidad a la otra. Entonces, cuando tú engañas y dices vamos a luchar contra la dictadura, ¿cuál dictadura? Esa es la pregunta que el presidente respondió en la cadena de radio y televisión. Ese es el último componente al que quiero referirme. Si tú no tienes inconveniente, me haces otra pregunta si quieres, pero quiero cerrar el análisis con el discurso del presidente. Sí, solo quisiera contar quiénes andaban en la marcha, por qué estaban protestando. Ya decía yo que estaba la comunidad LGTBI, estaba una representación de los jueces, de magistrados por la purga judicial que argumentan ellos, que ya es ley de la República, sancionado por el presidente Nayib Bukele. Estaban en contra del Bitcoin, aunque hay personas que preguntaban, ¿por qué está acá apoyando al Bitcoin? Y después dice otra señora, no, en contra del Bitcoin. Entonces no se tenía claridad qué los promovía o qué había traído a estas personas a San Salvador. También habían personas que estaban en contra de que el presidente Nayib Bukele fuera el presidente. Lo acusaban de dictador. Bueno, habían consignas de dictador, mancharon Paredes como dictador y al final el presidente tuvo a bien a contestarles cuál dictadura. Y hizo un paralelismo que durante la administración de Francisco Flores Pérez, bueno, ahí se le reprimía a las manifestaciones en contra de la dolarización con antimotines, incluso para la pretendida reforma de salud con el seguro social, se utilizaron unas tanquetas que expulsaban agua a presión y quien manejaba esas tanquetas, en vez de apuntar a los manifestantes, apuntó a las personas que esperaban consulta en el Hospital Rosales y tiraron balas de goma contra periodistas. No sé si le fallaba la puntería, pero yo no vi policías en esta manifestación. No había. Mira, José Luis, ¿quiénes estaban ahí? Bueno, los representantes de todos los partidos que fueron derrotados, el 3F y el 28F en Vaca. ¿En Vaca? ¿Y quién los sacó? Nayib Bukele. No, nosotros, con el voto. Tanto el 3F como el 28F. Lo sacamos nosotros, el pueblo. The people les dijo no más, ustedes no más, no los queremos gobernando, ni en las instituciones
no los queremos ver, váyanse. Y los redujo el pueblo con su voto a esa esquinita de la infamia. Ahí en la asamblea los dejó en la irrelevancia absoluta. El pueblo salvadoreño. ¿Quiénes estaban ahí? Ellos. Los que el pueblo sacó. Eso era lo que pasó ahí. Esa es la realidad política, ¿no? Entonces tú no puedes hacer mayor error político que plantear como bandera, como objeto, como estrategia una ilusión sobre datos falsos. Tú tienes que medir tu propia fuerza y la fuerza del enemigo. Tú tienes que saber eso. Tienes que saber cuál es tu fuerza, con qué medios cuentas y cuál es la fuerza de tu enemigo y con qué medios cuenta. Eso es lo más básico en un análisis político, correlación de fuerzas. La correlación de fuerzas en el país está perfectamente dibujada en el mapa de la mayoría municipal y en el mapa de la mayoría legislativa. En dos elecciones, el 3F que ganamos el Ejecutivo y el 28F que ganamos mayoría municipal y legislativa. ¿Quién tiene la legitimidad? Bueno, los que el pueblo eligió para que nos representaran. Él, lo comentaste, por cierto, yo ya lo había oído, que algunos factores de oposición decían, tan exitosa fue nuestra protesta que hasta el presidente lo obligamos a que 10 minutos de su discurso nos lo dedicara a hablar de la protesta. Idiotas, imbéciles. Es que ni siquiera se dan cuenta de eso. Por eso te digo que es humo, que es ilusión. ¿Por qué habló el presidente los primeros 10 minutos del tema de la protesta? ¿De qué habló el presidente no solo los 10 minutos? Todo el discurso. ¿Cuál es el resumen? ¿Cuál es la síntesis de ese discurso? Uno, se trata del discurso en la celebración de los 200 años de historia nacional, la celebración del bicentenario, la celebración de la independencia nacional. Eso, y que deje en claro el presidente, y lo dice textualmente, esta es la verdadera independencia. Aquel fue un primer paso, el de 1821. Fueron 200 años que no fueron los mejores, palabras textuales del presidente. Pero depende de nosotros que los próximos 200 años sí sean los mejores. No. ¿De qué está hablando? De la independencia, de la verdadera independencia. ¿Cuál es el tema del discurso? La independencia. ¿Y por qué se refirió los 10 primeros minutos puntualmente al tema de la protesta? ¿De qué estaba hablando el presidente? ¿Qué era lo importante? El contexto era lo de Chivo Wallet, de algunas, por ejemplo, lo de la dictadura, lo de la legitimidad democrática. Era necesario decir todo eso para decir lo central, que es el tema de todo el discurso presidencial. El presidente dejó claro, siendo muy prudente y políticamente correcto, lo dijo, todos sabemos a quién se refería el presidente cuando dijo que de parte de la comunidad internacional habían apoyado y financiado esa protesta. Esa protesta en la que se quemó incluso una bandera salvadoreña para incendiar un Chivo Wallet. Un idiota de esos activistas, para darle fuego al punto Chivo Wallet, al punto Chivo, lo hace con una bandera salvadoreña, incendiándola, quemándola. Bueno, y el presidente dice, el presidente es el hombre mejor informado del país. Y cuando dice en más de una ocasión, 2, 3 ocasiones, hubo apoyo de factor internacional, de la comunidad internacional. Algunos amigos financiaron esa protesta. Todos sabemos a quién se está refiriendo. Absolutamente todos. Sabemos que pasó buenas reuniones con alcaldes, ¿no? En cierta embajada, ¿no? Sabemos el papel que juega la encargada de negocio de esa embajada. Y el presidente dijo, bueno, no todos, sino una minoría apoyaron de la comunidad internacional, financiaron esa manifestación. Y a continuación el presidente dice, lo siento, pero esto no es un protectorado, esta no es una colonia, este es un país independiente y hemos logrado independencia y esto es real. No vamos a aceptar mandatos de ninguna potencia extranjera. Lo dijo sin recovecos el presidente, lo dijo sin hacer metáforas, de manera directa. No vamos a someternos a ninguna potencia extranjera. Eso no va a ocurrir. Por más que algunos aquí adentro, como Javier Simán, como Rubén Zamora, como el Pollo Samayoa, clamen de que vengan a invadirnos prácticamente, pues. Que vengan las tropas norteamericanas a sacar al dictador de Capres. No. Entonces, el presidente en su discurso pone en el centro de su discurso, el concepto de independencia real, no la fingida independencia que tuvimos. ¿Qué tuvimos en 200 años? Falsa democracia, falsa independencia. Falsa independencia, falsa democracia.
Esto es real. Por eso se refirió al presidente a la manifestación.